Muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte, en este tercer taller ya del día de hoy del Festival de la EGE, que es la primera vez que se realiza, y bueno, pues agradecer la participación de todos nuestros talleristas y participantes. Quiero dar la bienvenida a Magnolia Romero Rodríguez. Ella siempre supo que quiso estar involucrada en la producción cinematográfica y haber estudiado ciencias de la comunicación fue la coincidencia que le puso en contacto con el mundo del guionismo. Desde ese entonces no ha parado de crear historias, desde conceptos para fotografías y campañas publicitarias, historias cortas para blogs y guiones para cortometrajes y de blogs, hasta su propia película independiente. Es una apasionada del cine, sus películas predilectas son aquellas que respetan al espectador, porque sin importar el género, si el film fue planeado desde el principio, el guión se nota. Actualmente escribe guiones para el Dub Squad MX, así como su segundo largometraje. Ha trabajado con Marker, La Madriguera Coworking, Mankin Joyería, Tasia, Jimena Herrero Sin, Dan Alcocer, entre otros. Magnolia, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Es un gusto tenerte y volverte a ver. Muchas gracias, Ángeles. Sí, precisamente estaba pensando eso, que hace mucho que no sabía de ti y qué gusto volverte a ver. Muchas gracias a todos los que están presentes. Y antes que nada, pues quiero como hacer la aclaración que esta más que una clase, una ponencia, es como hablar de películas. Efectivamente, soy súper fan del cine y pues les voy a dar aquí unos tips, pero básicamente es como guionismo, es saber de películas. Entonces, ¿empezamos? Perfecto, les voy aquí a compartir una pantalla. ¿Sí puedes compartir? Sí. No tengo yo los permisos. Ya le di el co-host. Ah, perfecto. Gracias, Luis. Gracias. A ver. ¿Pueden ver esta secuencia de imágenes? Sí. Perfecto, pues buenos guiones hacen buenas películas. Antes que nada, ¿quién soy yo? Soy una chica común y corriente, me gusta mucho el cine y me di cuenta, como lo mencionaba Ángeles, ya durante la carrera de Ciencias de la Comunicación, que lo que realmente me apasionan son los guiones. Tuve la fortuna de conocer a un maestro, Miguel Méndez, y también a la maestra Ángeles. Ellos dos fueron como los que me hicieron notar que... Me acuerdo mucho que los dos en sus distintas clases dijeron así como, cuando una vez que entiendan como las especificaciones de qué es lo que estructura el cine, van a ver las películas de una manera completamente diferente. Y eso fue exactamente lo que me pasó, sobre todo en el guionismo. Puede arruinarte, por así decirlo, un poco las películas, porque si vas ya con ese chip impuesto de como ciertas estructuras que se siguen, si en algunos diálogos, en algunas escenas, puede que digas, ah, ya sé para dónde va. Entonces, sí les debo hacer ese spoiler, como que deben apagar su cerebro en ese aspecto de, ahorita que les voy a dar unos tips, hay una estructura que sigue sobre todo en Hollywood, entonces sí tienen que apagar su cerebro en ese sentido al momento de ir a ver alguna película, porque puede que se spoileen ustedes solitos. A mí me gustan todos los géneros. Cuando me preguntan como, ¿y qué tipo de género es tu favorito? Yo no tengo un favorito para nada. Y me gusta mucho decir, aunque sé que suena un poco ñoño, como a mí me gustan las películas que tienen buenos guiones. ¿Por qué? Porque como decía ahorita Ángeles que me presentó, que yo creo en que el público, creo que aquí, una vez escuché que el cine es un idioma y que todos somos fluidos en este idioma. Todos, absolutamente todos los que hemos estado en contacto con la televisión, con el cine, hablamos fluido el idioma del cine. Y en este caso, siento que entonces hay que respetar al público, porque si somos fluidos, hay que hablar su mismo idioma, hay que subirnos a su mismo nivel y darles, cumplirles esas expectativas que tienen sobre la película. Y la película empieza por el guión es el núcleo de una película. En este sentido, yo creo que, o más bien estoy segura, que hay películas horrorosas como estas que han tenido unos presupuestos enormes, unas expectativas enormes y la riegan horrible, como fueron Prometeo, X-Men Dark Phoenix, que de hecho está catalogada como una de las peores películas de la historia, y bueno, aquí una mexicana, que esta es como una opinión personal, es ¿qué culpa tiene el niño? Me
pareció impresionante. Creo que en su momento decían que era la película más taquillera de Latinoamérica y no, o sea, para mí fue una completa pérdida de tiempo. No solo películas, bueno, en contraste, tenemos esta película Little Miss Sunshine, que fue una de las películas con menor presupuesto y que terminó ganando un Oscar. Pero también a lo que quiero llegar es que yo no solo veo como, más bien yo no me dedico a ver cine independiente, yo veo cine comercial, cine mexicano, cine, el de arte no le entro tanto, pero me refiero a que cualquier tipo de película, si el guión está bien estructurado, puede ser muy popular, como lo son también estas películas comerciales que me parecen excelentes guiones, que fue El Caballero de la Noche, creo que se llama, Batman, y Titanic. Son películas muy conocidas, muy taquilleras, muy famosas, muy icónicas, y que también se valen, ¿no? O sea, no solo porque un guión sea independiente o sea de arte, significa que va a ser una buena película, ¿no? También hay películas taquilleras que son buenos guiones. Tenemos, no puedo continuar, películas independientes o no conocidas o incluso un poco enredadas que son buenos guiones, como es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, y la de abajo es la de Amnesia, creo que se llama en español, Memento. Son películas muy enredadas, pero que al final siguieron una estructura y son buenas películas. Y también, claro, hay películas clichés o chick flicks o muy sencillas que son muy buenas películas. Y a eso quiero llegar, ¿no? Como no porque sea cine de arte o cine con muy gran presupuesto, van a ser malas o buenas películas. Yo creo que todo se reduce al guión. Entonces, buenos guiones. ¿Por qué una película, o más bien, por qué un buen guión es una buena película? Porque desde el principio, desde el momento cero, desde que alguien dijo, se me ocurrió esta idea, hubo una estructura que se siguió, hubo un camino, hubo ese respeto al final hacia el público. No porque también no necesariamente porque sea una buena idea, esto significa que se va a convertir en una buena película. También hay como pasos a seguir o a tener en cuenta más que nada. Y de esto va a tratar esta plática que vamos a tener, como qué tips son los básicos que seguir para hacer un buen guión. Para empezar, elementos de la historia. Historia como una trama, como una idea. Está el protagonista. Ustedes no ven mis camaritas, ¿verdad? No. Gracias. Está el protagonista, el personaje central, está el antagonista, el que le va a hacer la competencia directa, está el inciting incident, que es aquella acción que sucede y que viene a mover toda la vida normal en la que se desarrollaba el protagonista en el punto en el que empieza la película. Gracias a este inciting incident va a comenzar una travesía que va a ser básicamente todo el desarrollo de la película. Va a haber un momento de crisis, que es donde vamos a decir como lo va a lograr, no lo va a lograr, qué está pasando, ya está a punto de tirar la toalla el protagonista. Después va a estar el momento del clímax, que es el momento de mayor impacto emocional y la resolución. Básicamente estos son los elementos que componen un buen guión, y quisiera yo pedirles más que una actividad para este momento, sino como para que ustedes lo tengan en cuenta. Que si alguna vez tuvieron una idea, tienen actualmente una idea para un guión, que vayan pensando como, ok, sí tengo mi protagonista, sí tengo mi antagonista, ya voy entendiendo, como que vayan llenando estos campos. Quería yo pedirles como un ejercicio, pero creo que no nos va a dar tiempo, entonces solo para que lo tengan en cuenta y al final de todo lo que estamos a punto de ver, ustedes comparen, ¿no? Ok, yo había empezado así y con lo que sé ahora, vamos a terminar así. Entonces tengan esto muy en cuenta. Hay que, a ver, permítanme, aquí ya me salté. Vamos bien, vamos bien. El drama. El drama es como la meta máxima de un guión de una película. Esto es lo que hay que crear, esto es lo que hace una película interesante, esto es lo que hace que el público esté al borde de sus asientos y que al final diga, no, estuvo buenísima, todo el tiempo estuve mordiéndome las uñas o llorando o me enamoré de la película. El drama es lo que crea esto. ¿Cómo se crea?
con lo que les decía, el héroe, que es el personaje central, el cual debe de cierta manera identificar al público, con el mismo el público se debe identificar con el héroe, tiene un deseo. Tiene un deseo y va a pasar algo, ya sea una situación o el antagonista, que le va a crear un conflicto y le va a complicar el alcanzar ese deseo. Y con esto se crea drama. El héroe quiere algo, pero hay un conflicto, entonces hay drama. Siguiendo esta línea, ya va a ser más fácil contar una historia que tenga al público al borde de sus asientos. El conflicto debe ser algo de vida o muerte, o en su caso debe provocar que el héroe pueda perder el amor, la libertad o de plano la vida. O sea, como que sí debe ser un conflicto muy... por ejemplo, yo a veces me pregunto en películas, así como, ok, le acaban de decir que si no toma ese avión, va a perder la beca. Entonces, si fuera algo como más sencillo de resolver, pues realmente no habría película, porque sería como, ok, no, pues nada más levanto el teléfono y ya se resuelve. Entonces, el conflicto sí tiene que ser algo como muy incisivo. No, ya tomando estos 3 puntos básicos en cuenta, las soluciones no deben ser sencillas, como ya lo comentaba. El conflicto mismo no debe ser repetitivo, no debe ser todo el tiempo, ok, tomé un avión y luego voy a tomar un autobús y luego voy a caminar. No, como que debemos ir, dicen ahí como picos y valles, como ir cambiando el ritmo de la película. Y al final hay que tener siempre, ya que tenemos esto como bien grabado en la mente, al final el héroe debe haber crecido y aprendido, porque si no, como que toda esta historia no sirvió de nada. Ya que tenemos esto en cuenta, tenemos 3 núcleos de personajes. El personaje central, el héroe, el elenco, el cast y el antagonista. El personaje central tiene una meta, que ya lo comentaba, tiene una meta tan grande que está dispuesto a destruir o ser destruido. Hay que también siempre tener en cuenta que estos 3 núcleos de personajes es como si fuéramos a viajar o a emprender un viaje con ellos y los 3 nos deben de agradar en cierto nivel, porque es literal como si fuéramos a hacer un viaje y las personas con las que vamos no nos caen bien, entonces no nos las vamos a pasar bien. Entonces hay siempre que convencernos a nosotros mismos de que las características de estas personas nos agradan, ya sea los mismos los flaws, ¿cuál es la palabra? Los defectos, hasta sus mismos defectos deben provocar en nosotros así como, lo entiendo, o qué lindo. O sea, hasta sus defectos deben hacerlos atractivos al público. Entonces, como les decía, el personaje central tiene una meta tan grande que está dispuesto a destruir o ser destruido. Tiene que tener un backstory que se nota que lo atormenta. No sabemos, puede que nunca sepamos qué le pasó o lo sepamos después a través de flashbacks, pero lo atormenta y vamos entendiendo su viaje a través de todo el guión. La meta debe ser clara y los efectos, como ya les decía, deben ser atractivos de cierta manera para el público. Ya ahorita lo vamos a ver, pero también debe haber idealmente una escena que, en específico, que nos haga decir como, oh, ya entendí de dónde viene o me cayó muy bien lo que acaba de hacer. Ahorita hablaremos más al respecto. El elenco básicamente, aunque deben tener como sus propias vidas, sirven más que nada como para dar otra perspectiva de quién es el personaje central y al mismo tiempo deben avanzar la trama. O sea, como que no hay que centrarnos tanto en el cast, pero al mismo tiempo no solo existen para aplaudirle al personaje central. Y el antagonista, algo muy importante es que debe ser épico. Aquí yo puse tal cual una línea. Una historia y su protagonista serán tan intelectualmente fascinantes y emocionalmente convincentes como las fuerzas antagónicas lo permitan. El antagonista es tan importante o quizá más importante que el personaje central, aunque no aparece tanto en la película, debe ser tan importante que haga que este conflicto del cual les hablaba sea muy atractivo al público. El antagonista tiene un profundo efecto en la historia y en el personaje central y su historia, su journey, y como los dos tienen la misma meta, ya sea como
uno lograr esa meta y el otro impedirla, pero es la misma meta. De aquí surge el drama. Ahora la trama. Puntos muy específicos, ya que tienes una idea. Esto más que nada es como a la hora de vender tu guión, no tal cual como para crear una historia alrededor de ello, pero es más ya para venderlo. La meta de la cual les estaba hablando que tiene el personaje central debe ser clara, debe ser entendible de pies a cabeza. La historia puede ser encapsulada en un párrafo muy breve, tiene que ser fácil de entender, provocativo. Esto de potencial para secuela es muy específicamente ya cuando lo quieres vender, sobre todo a la industria comercial le interesa mucho pues ganar dinero básicamente, no tal cual como que sea una buena historia. Entonces cuando ven que tienes potencial para secuela, eso les interesa magnánimamente. Y que se sostiene por sí sola la historia. Esto significa que no necesitas contratar a grandes estrellas para que le den vida a tus personajes. Si la historia se sostiene por sí sola, realmente no importa quién le vaya a dar vida a los personajes. Esto en cuanto a la trama. Ya estamos yendo a puntos más específicos. Yo me acuerdo que en algún momento de la universidad me enseñaron sobre la escaleta de Vogler. No es necesario como aprendérsela, pero es necesario haberla escuchado alguna vez para que se familiaricen con lo que está por venir. Básicamente dice que un guión, ya empezamos a hablar sobre la estructura dramática, entonces ya empieza a hablar sobre que un guión está dividido en estos pequeños puntos, como es el mundo cotidiano, que es cuando te establecen de qué va a tratar la historia, aquí se desarrolla el personaje, estos son sus amigos, estas son sus creencias. El llamado a la aventura es cuando algo le sucede al personaje que vas entendiendo cómo se va a desarrollar la historia, qué es lo que va a pasar en el transcurso de la película. Normalmente, y ahorita se van a dar cuenta que la mayoría de las películas tienen esta estructura, una vez que empieza a cambiar el mundo del héroe, lo primero que hace es rechazar o dudar, como que no se mete de lleno en esta nueva aventura. A veces conoce a un mentor, ya sea no sé, a un viejito o una pareja o su mamá, una persona que va a funcionar como guía en el transcurso de este trayecto. En este nuevo trayecto va a tener pruebas y va a tener aliados y enemigos, va a entrar a la cueva secreta, que es como que se va a adentrar al mundo prohibido del antagonista. Va a haber un conflicto crítico en el cual se va a enfrentar con este antagonista, ya que se enfrenta, normalmente gana y va a haber una recompensa. Va a regresar a su mundo cotidiano en el cual se va a notar que ya aprendió algo, regresa más fuerte, regresa más inteligente y cuando resurge se ha transformado y ha regresado con un elixir. Ahorita les voy a hablar. Esto fue lo que yo aprendí en la universidad y me acuerdo mucho que me hicieran específicamente estos ejemplos. Dicen que Matrix y Wanted son exactamente la misma película y ahorita vamos a ver. El mundo cotidiano, Neo es alguien de informática y se la vive aburrido en su vida, mientras que este chico, que no recuerdo cómo se llama, también es alguien que trabaja en el mundo del software y son muy aburridos, están frustrados con sus vidas cuando reciben un llamado a la aventura. Neo de parte de Trinity y el otro chico de parte de Angelina Jolie. Los dos al principio rechazan. Recuerdo mucho esa escena de Matrix en la que van en el taxi y quiere que le quiten algo que se le había metido en el estómago y ahí la rechaza. También en Wanted están en la escena del supermercado, en la cual incluso se ve la primera secuencia en la que disparan la pistola y se friquea y dice, no, yo no quiero saber nada de esto. Entonces los dos rechazan este llamado y podemos ver a sus respectivos mentores, que es Angelina Jolie y Morfeo. Lo siguiente que vemos, pruebas aliados y enemigos. Entran a la cueva secreta, que es este nuevo mundo. Hay un conflicto crítico con los respectivos antagonistas, hay recompensas y regresan al mundo cotidiano ya habiendo aprendido nuevas lecciones. Y estas nuevas lecciones, por ejemplo, en Matrix, es que él puede controlar la realidad en la que nos desenvolvemos
Y en Wanted es que ya puede, bueno, no sé si ya la vieron. Por cierto, espero que hayan visto varias de estas películas porque va a haber ejemplos muy específicos. En Wanted le enseñan como que si mueve la pistola, la bala puede como rotar. Entonces es como, podemos ver cómo hay estructuras, sobre todo en el cine hollywoodense, que se siguen. Y aunque no son reglas tal cual a seguir, podemos ver cómo son estructuras que han ido formando patrones para películas exitosas. Y la vuelta con el elixir es que llegan a su mundo cotidiano habiendo aprendido una nueva lección que les va a servir de ahora en adelante en su nueva vida. Ahora sí, todo esto fue como las bases de lo que yo suelo seguir, que es una estructura de 3 actos. Tan la sigo que yo lo hago, sobre todo está estructurada para el mundo del guión del cine, pero yo la sigo para absolutamente todo lo que he hecho, que son historias cortas para blogs. Alguna vez ayudé a una amiga con quería ser youtubera y hacía videos en YouTube. Para conceptos de sesiones de fotos, yo lo uso para todo. Básicamente esto se refiere a las unidades dramáticas básicas, que son principio, desarrollo y final. Incluso lo hemos usado cuando hacemos escritos para tareas. Esto es básico y es muy útil para cualquier cosa que ustedes vayan a comenzar a escribir. Aquí un pequeño tip que alguna vez me dieron es que cuando vayas a escribir un guión, por más largo que sea, por más complicado que sea cualquier género, ten claro el final. Y ya nada más vas rellenando del principio al final, vas rellenando la historia y esto hace más digerible y fácil que realices un guión. Entonces, esto es principio, desarrollo y final, primero, segundo y tercer acto. El primer acto es básicamente del establecimiento del mundo cotidiano, que es lo que hablábamos ahorita en la escaleta de Vogler. Esto de 1 a 30, dicen que lo recomendable es que el primer acto abarque de la página 1 a la 30. No sé si ya estaban ustedes familiarizados, pero dicen que una página equivale a 1 minuto de película. Normalmente una película son 120 páginas, 120 minutos, 1 hora y media, 1 hora 40. Entonces el primer acto debe ser de la página 1 a la 30 aproximadamente. Es el establecimiento del mundo cotidiano. Aquí puse la escena más icónica del detonador. Para eso, las películas se dividen en secuencias que a su vez se dividen en escenas y en tomas. Las secuencias normalmente son 8 aproximadamente, entonces el primer acto abarca la secuencia 1, que es el mundo cotidiano, lo que ya habíamos visto, en qué mundo se desarrolla el personaje, quiénes son sus amigos, todo esto, su backstory. Llega la secuencia 2, que es un detonador que viene a mover todo este mundo cotidiano y le hace repensar lo que ha hecho con su vida y empieza a avanzar la historia. Básicamente es la introducción de una película. Entonces aquí está la escena más icónica de un detonador, es Spider-Man, muere el tío Ben y es donde vemos que Spider-Man realmente se compromete con este rol que se le ha sido asignado. El segundo acto, que básicamente es la parte más larga de un guión, son 60 páginas, es 1 hora. Básicamente es la confrontación del personaje principal con la nueva historia, con el antagonista, consigo mismo. Incluye estas 4 secuencias. La primera, que es la secuencia 3, en el que vemos la yuxtaposición del backstory con las nuevas reglas. El backstory nos va a hacer entender de dónde viene este personaje, por qué duda de algunas cosas, y estas nuevas reglas, hay algo que se llama foreshadowing, que es dar pequeñas muestras, tips, secuelas de lo que está por venir, y si las escondes de manera excelente, o sea, ya plantaste en la mente de un espectador una idea que después de 1 hora la puedes retomar, el espectador no se da cuenta y es como, sí, lo dijo en cierto momento al principio, ok, ya entendí. Entonces, estas nuevas reglas, si tú las planteas desde un principio, te puede salir virtualmente con la tuya, con lo que sea.
Hay por ahí un ejemplo de Los Cazafantasmas, la película ochentera, que toda la película, si realmente lo piensas, es muy ridícula, pero al final es muy buena porque te plantean esas ridiculeces desde un momento muy, muy clave en el que realmente te las crees. Entonces hay un momento donde dicen, ay, nunca tienen como unas mochilitas que lanzan unos rayos láser, y en cierto momento comentan, ay, nunca cruces los rayos láser porque va a pasar esto. Y al final, spoiler, eso es lo que hacen y salva el día. Entonces, si tú plantas esas ideas desde un principio en la trama, puedes salirte virtualmente con lo que sea, con la tuya. La secuencia 4 es donde ya hay confrontaciones. Bueno, estas nuevas reglas, esto que les digo que te puede salir con la tuya, un ejemplo es Karate Kid, donde, nuevamente, espero que al menos sepan de qué película se trata. Lo pone a limpiar su carro y le dice como, así pules y así enceras. Y al final el muchacho se harta y le dice, no entiendo qué me estás enseñando. Y ya ves como que así, como que evita los golpes. Entonces este tipo de ideas las podemos ver que están en estas estructuras de división de actos. Y luego en la secuencia 4 hay un ataque al personaje o es atacado. Aquí el ejemplo que puse fue El Padrino, que cuando esto sucede ya empezamos a ver como la evolución del personaje. Ya lo compromete más con la historia, con lo que está a punto de suceder en todo lo que va a desarrollarse a continuación. Y la línea B, que normalmente son historias de amor. Normalmente todas las películas tratan de algo y hay un complemento de una historia B, que es una historia de amor o de amistad o una moraleja. En el segundo acto tenemos la secuencia 5 también, que es el punto medio, es literalmente la mitad de la película. Y ya no hay vuelta atrás. Vemos que todas las decisiones que ha tomado, todo lo que ha aprendido el héroe, ya le están como calando por dentro y ya no hay vuelta atrás. Como lo que les decía el ejemplo del Padrino, cuando mata al enemigo de su papá, ya tiene que incluso que huir de la ciudad porque se da cuenta que ya está inmiscuido en todo esto de la mafia, el mundo de la mafia. Y la secuencia 6, que es uno de los momentos más de mayor carga emocional, que es la crisis, en el que todo parece perdido. Aquí el ejemplo que puse fue Hércules, también para que vayan notando, ¿no? Como desde películas como El Padrino hasta películas de Disney, o no sé qué es esto. Todo parece perdido, que otro spoiler más, lo siento. Aquí el interés romántico de Hércules muere y es como todo por lo que ha luchado, a lo que ha revuelto la película, se pierde, ¿no? Como él todo lo que había hecho era para impresionar a esta chica y muere. Entonces es un punto donde el público está como ya muy enganchado, ya estamos a punto de pasar al desenlace y es donde todo iba creciendo, creciendo, creciendo y de repente choca un conflicto y parece que vamos a caer. Llegamos entonces al tercer acto, que ya son de la página 90 a la 120, es el clímax y la resolución, en el cual en la secuencia 7 el héroe resurge. Por ejemplo, ahorita que les comentaba de Hércules, va al mundo de los muertos y resurge literalmente. Y la secuencia 8, que es el showdown o el clímax, es donde todo toma forma, donde todos los cabos se atan y donde se le resuelven todo lo que se le ha presentado al héroe y también se le quedan más claros, se le resuelve tanto al héroe como a nosotros como audiencia, todo queda atado. Algunos de las resoluciones más con carga emocional más fuerte, aquí puse yo que era el origen, como que ya todo se ata tan bien que el mismo espectador se siente completamente satisfecho, realizado. Aquí unos de las secuencias finales más con carga emocional más fuerte son Inception, con Leonardo DiCaprio, La La Land, que no sé si ustedes lloraron, pero eso es un perfecto ejemplo de una buena resolución en un guión. Y El Padrino, una vez más, todo lo que hemos visto a lo largo de la película, resumido en la secuencia final, acaba la película, empiezan los créditos y tú como espectador te sientes
realizado. Cuando sientes esa emoción, es que es un buen guión. Y como pueden notar, esto es porque se siguió una estructura, que nuevamente no son normas, pero es algo muy útil para tener en cuenta. Algunos tips extra, show, don't tell. Es mejor, no sé si ustedes ya han llevado clases de guionismo, pero te dicen, no escribas que el personaje tiene miedo, mejor pon lo que está temblando. Básicamente es eso, que no diga lo que siente, sino mejor que lo veas hacer eso. Por ahí dicen que en las primeras 10 páginas, que aún sigue siendo la introducción, pero que en las primeras 10 páginas tú plantees la idea tan bien que ya pensando en la película, tanto el espectador como el lector del guión, o por ejemplo si lo vas a vender, que en las primeras 10 páginas debe ser tan enganchante, si es que esa es una palabra, que ya no puedas soltar el guión, ya no puedas dejar de ver la película en las primeras 10 páginas. Blurry exposition básicamente se refiere a que tú pongas a la audiencia en un lugar superior. La audiencia debe saber más de lo que el personaje central sabe para que esté al borde de su asiento. Por ahí también me acuerdo mucho haber escuchado del suspenso, que decía Hitchcock, que hay una diferencia muy grande entre suspenso y sorpresa. Que si tú ves a unas personas en un restaurante, a dos personas en una mesa en un restaurante comiendo, están hablando y de repente explota una bomba que estaba debajo de la mesa, eso va a sacar de onda al espectador. Pero si el espectador de antemano supiera que hay una bomba, pero los personajes no lo saben, el espectador va a estar esperando a ver en qué momento se dan cuenta, quién les dice, si los van a salvar. Entonces, Blurry exposition es es un punto muy clave que básicamente se refiere a que la audiencia sepa más de lo que está pasando que los mismos personajes. También se refiere a que tú des a conocer lo esencial para la película sin revelar la trama por completo. Engagement es que la trama sea tan buena que la misma audiencia quiera resolver, tenga ese anhelo de atar los cabos sin que se vaya, o sea, mientras se va desarrollando la película, la audiencia vaya aún más adelante, así como, va a pasar esto, no va a pasar lo otro. Entonces, hacer tu historia tan buena que la audiencia tenga ese papel en tu película, en tu guión, como que quiera ir comprometiéndose con lo que está sucediendo. Save the cat scene, que era lo que les comentaba al principio con los personajes, sobre todo con el protagonista, se refiere, no sé, incluso hay un libro creo que se llama Save the Cat y hablaban de la escena de una película que creo que nunca mencionaban qué película era, donde el personaje principal rescataba un gatito, creo que de la calle. Y dicen que eso hacía que la audiencia se identificara con este personaje y lo hiciera ver más humano, lo hiciera ver más atractivo emocionalmente. Entonces notaron que si tú ponías una escena, sobre todo al principio, en el primer acto, Save the Cat Scene, hacía que la audiencia se identificara con el personaje principal, que es el ideal, que la audiencia siga el mismo trayecto que el personaje principal. Me acuerdo mucho que en la película la de Guillermo del Toro, la de La forma del agua, uno de los personajes principales es la chica y al principio es casi como a los primeros 10 minutos menos. ¿Qué es eso? Las primeras 10 páginas. Ella es sorda, por lo que recuerdo, ya no recuerdo muy bien, y tiene como una escena en la que zapatea mientras va saliendo de su casa. Y dije, creo que esa es una Save the Cat scene, como nos hizo verla más humana o que disfruta la vida. Entonces, como ese tipo de escenas, quizá no están en todos los guiones, en todas las películas, pero hacen que tú te sientas más familiarizado con el personaje principal. Y hacen que tu película, que tu guión sea más, te puedas identificar. Cada escena, esto ya es muy complicado, yo no lo he logrado, incluso a veces hasta me da flojera realizarlo,
pero cada escena es una historia en miniatura. Cada escena es como un embudo en el que debe llegar al punto central de la historia. Supuestamente todas las escenas deben rondar hacia la misma pregunta dramática que es la meta del personaje principal. Diálogo y subtexto, que tiene mucho que ver con show, don't tell. Si de por sí tú ya estabas concentrado en que en el diálogo no se dijera literal lo que está pasando, sino que se mostrara, también tienes que tener en cuenta el subtexto. A veces los personajes dicen cosas que uno como audiencia sabe que están mintiendo o que no es realmente lo que sienten. Entonces esto es muy importante porque también demuestra como la actitud de los personajes, ya sea cast, el héroe o el antagonista. Entonces el subtexto también es muy importante. Y romper las reglas. O sea, no tenemos que seguir tal cual todo esto, no tenemos que seguirlo todo, incluso no tenemos que seguir nada, pero nuevamente esto hace que tu guión sea más propenso a ser popular, a ser exitoso. Y al mismo tiempo, bueno, como ejemplo, yo me acuerdo que en una clase nos estaban enseñando pues básicamente de esto, de la estructura, y yo me acordé de una película que se llama, incluso es una trilogía, pero sobre todo la de Antes del atardecer. Es de Richard Linklater, creo que es un director y escritor muy extraño. Él hizo la de Boyhood, que esa película no la entendí, pero esta película me gusta mucho, la de Before the Sunset. Y básicamente cuando yo la vi por primera vez, estaba yo como en un estado mental muy tranquilo, muy relajado, y trata de unas personas que están en Francia, creo, y van caminando por las calles de Francia y están hablando y hablando y hablando, y me enganchó, y de repente me di cuenta que llevaba yo más de una hora viendo a unas personas hablar. De eso trata la película. Y luego pensé como en lo que estaba yo aprendiendo en las clases, y dije, esta película rompe las reglas, no sigue las estructuras, y ya que la empiezas a desmenuzar, o sea, literalmente la película trata de dos personas hablando durante hora y media, hora 40, búscala, está muy buena. Y ya que la empiezas a desmenuzar, notas que sí, que una película que no tiene secuencias de acción, que no tiene más de solo son dos personajes y las personas del fondo, sí sigue este tipo de estructuras, de actos, de clímax, resoluciones, mundo cotidiano. Entonces, puedes notar que, que aunque tu idea sea muy distinta, o sea, rompes las reglas en la idea, pero las sigues al momento de la estructura o viceversa, ¿no? Como rompes las reglas en la estructura, pero la idea es lo cotidiano. Y el guión es cambiante. El guión, cuando tú lo escribes, la historia es una, cuando tú la grabas, la historia es otra. E incluso cuando la editas, puede que sea otra historia completamente. Creo que más adelante voy a retomar este tema. Aquí. Una vez leí un libro que es muy malo y literal esto fue lo único que pude sacar de provecho, que el guión no está concebido para durar, desaparece y se convierte en otra cosa, se deteriora en y por el filme. Esto significa que el guión, esto es lo que también me parece muy interesante, rescatable y bello del mundo del guionismo, que una película empieza por el guión y al final básicamente como que se puede decir como que no interesa, ya la película se convierte en algo increíble, icónico, y el guión como que se quedó ahí aventado. El guión se crea para que hagamos una película y el guión se queda olvidado. Y era lo que les decía, que el guión es cambiante. Y aquí tengo, no sé si reconocen esta escena, es de Belleza Americana. Esta película, no recuerdo si ganó mejor película y o mejor guión, el Oscar, pero es una película icónica y es muy famosa también porque el guión era algo completamente diferente. Y cuando la grabaron, revolucionó, y hasta que la editaron fue que llegaron a la película que hoy en día conocemos. Incluso dicen que si se hubiera quedado el guión original o la película que tal cual grabaron, no sería el tema tan grande que es hoy en día. Entonces, básicamente esto era como, ¿por qué
debemos como darle importancia al guión desde un principio. Como el guión no solo es de qué va a tratar la historia y ya vemos cómo la vamos grabando en la producción y la arreglamos, así como seguramente ahorita en la conferencia anterior dijo Diego, que no hay que arreglar las cosas en postproducción, pues tampoco las películas, ¿no? Entonces hay que empezar desde un guión y ya que tenemos todo esto en cuenta, seguramente tendremos un buen guión y ya podremos hacer una buena película. Y es por eso que yo creo que el guión no solo es el núcleo de una película, es como lo que le da vida. Por eso un buen guión hace una buena película. Y eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Los micrófonos están abiertos, chicos. ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran preguntar? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Hola. ¿Me oigo? Sí, sí. Así es, Cheo. Claro que sí. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Carlos Eliseo. Hola, Carlos. Yo me preguntaba más o menos como de cuántas secuencias consideras tú que hacer un largometraje es prudente. Normalmente el estándar es 8. Ya tú vas viendo como la longitud de cada uno. O sea, es lo mismo, ¿no? Como estos son como las fórmulas comprobadas que funcionan, pero tú puedes romper la estructura cuando tú quieras. Normalmente son 8. Las secuencias están formadas de escenas, entonces puede haber cuantas escenas quieras en una secuencia. Son 8. Vale, igual, o sea, esta duración o sea, de secuencias puede variar igual, ¿no? Sí, sí, así es. Nada más ahí la estructura de los 3 actos nos dice que el primer acto es de 2 secuencias, el segundo de 4, y la tercera de 2, perdón. Va que va, gracias. De nada, Carlos. Sony Frese nos dice que es súper interesante, que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sony. Muchas gracias, Sony. ¿Quién más? Aprovechemos que está aquí una experta. Gracias. Sí, incluso me acuerdo que una vez, Ángeles, nos dejaste hacer una película experimental y hasta para eso funciona muy bien un guión. En mi experiencia, para lo que sea que vayas a hacer, un guión estructurado. De hecho, fue tan relevante que todavía la recuerdo. Es la del elefante, ¿no? Sí. Del niño en el columpio, en Point of View, por supuesto. Sí, si alguna vez lo ven, recuerden que era experimental. Que era cine experimental, justamente. Muy bien. ¿Quién más? Valeria, Ale Saraí, Javier Quiñones. Yo tengo una. Celeste, adelante. ¿Cómo le puedes hacer para llamar la atención del espectador desde el principio? Pues ya dependería de tu guión, pero puede ser como ese twist del llamado al nuevo mundo, sea como muy, ¿cuál es la palabra? Catártico. Como que sí se note que le afecta en su backstory, en lo que hemos estado viendo los primeros 10 minutos aproximadamente, le pasa algo que sea demasiado catártico. Gracias. De nada. Yo tengo otra duda. Bueno, nos comentabas hace ratito de que cada secuencia es como pues una historia por sí misma, ¿no? Tengo entendido que una escena también y cada pues microparte del guión así viene siendo. Sí. ¿Cómo le haces tú o sea, para crear historias tan chiquitas como lo es en una escena y que puedan seguir o sea, que puedan mantener enganchado a la audiencia estas mini historias? Sí. Bueno, por ahí comenté que yo no lo he logrado, que es muy complicado y que al final del día me da flojera. Eso es lo ideal. Eso hace que todo el tiempo el espectador esté muy enganchado con tu idea.
pero ponían de ejemplo la red social con, no me acuerdo cómo se llama, pero con Justin Timberlake, en la escena en la que están, al principio, creo que es la primera escena, están hablando los novios y realmente no pasa nada, pero el diálogo denota que estás tú resumiendo toda esa escena en una pregunta dramática, que es la actitud del muchacho pues sí, básicamente eso, que ya sea por lo que estamos viendo, o sea, las acciones, el diálogo, el subtexto, que todo se resuma a la idea central de tu guión. Yo en lo personal no lo he logrado. Vale, va que va, gracias. Bueno, igual llegó un poquito tarde. Ujú. No escuché el inicio de la plática y no sé si hablaste de la estructura de los tres actos, Sí, pero igual me preguntaba, ¿cómo puedes definir tú un acto? pues se supone que son las estructuras básicas de un guión y básicamente es como cuando te dejan hacer una tarea y te piden que tenga inicio, desarrollo y final o conclusión. Básicamente eso es un acto. Yo me baso mucho, creo que en los tres actos, creo que se llama Seed Field, que dice que el primer acto es establecer el planteamiento, establecer el mundo cotidiano de los personajes, del personaje central sobre todo. El segundo acto es la confrontación de este mundo cotidiano con el mundo nuevo, el mundo que estamos a punto de ver, el desarrollo. Y el final básicamente es el clímax y la resolución. Va que va, gracias. De nada. Nos pregunta Javier Quiñones que cuáles son las similitudes o diferencias entre un guión de largometraje y un guión de serie televisiva, es decir, streaming. Sí, hay bastantes. Sí, incluso espero que no se me haya pasado decir que esto básicamente es de guiones de largometrajes o cortometrajes incluso, pero el guión de una serie es muy diferente. Me parece que incluso está dividido solo en dos actos por lo general y yo sí no conozco mucho al respecto de series, pero también manejan mucho lo que es el spec script, que es tú puedes hacer un guión de una, o sea, ustedes, yo también puedo hacer en este momento un guión de una serie que está ahorita al aire y que no tenga nada que ver con la siguiente temporada, simplemente estás tomando ya de base algo que existe para que tú puedas mostrar tus habilidades como escritor. Entonces, solo sé que se maneja muy diferente el mundo del guión de las series. Tiene mucho que ver también con el eh, planteamiento, desarrollo y resolución, pero sí manejan diferente la estructura. Sí, recordemos ahí, Javier, que la parte de las series, bueno, pues son seccionadas, ¿no? Es una historia fragmentada y entonces justo tienes que hacer que en cada final del capítulo tengas lo que se denomina el resumen o el dejarle en expectativa a la audiencia la parte justamente para continuar con la historia. Y siempre hay como un pequeño resumen de lo que viste en el capítulo anterior para que no te lo pierdas. Es igual 3 actos, pero fragmentados en diferentes capítulos y siempre vas a generar ese twist con algún personaje en particular que va a ir apareciendo constantemente dentro de la serie. Y tú vas a ir descubriendo qué intención tiene con el héroe de la historia o con el protagonista de la historia. Siempre va a haber como muchos personajes alrededor, o antagonistas, perdón, alrededor de este personaje central. No sé si te aclaramos el punto. Si quieres con la manita, Javier. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario? Yo tengo una. Adelante, Dani. Es la última para ya ir concluyendo. A partir de esta estructura, ¿cómo es que imprimes como cierta originalidad o cómo haces que se vea diferente en cuestión de estructura, digamos, dentro de la película, aunque está siguiendo la misma estructura, ¿no? ¿Cómo lo haces para que se vea diferente?
Sí, pues eso ya depende de tu ingenio o de la idea también. Es lo que les decía del ejemplo de Before Sunset. También está el ejemplo de mm, no sé cómo se llama en español, pero Adaptation con Meryl Streep. Son películas en las cuales sí podemos ver claramente que hay un planteamiento, un desarrollo y una conclusión, pero ya es en la forma en la que te están contando esa historia que es diferente. Por ejemplo, en esta que les digo de Meryl Streep, te están contando una historia, pero al mismo tiempo tú estás viendo que uno de los personajes es el que está pensando en la historia en la que estás viendo y te está diciendo, no, esto ya no me está gustando, mejor, ¿qué tal que esta escena la cambio por esta otra? Y lo estás viendo ya tú en la pantalla. Entonces, eso más que nada depende, creo yo, de tu idea y de tu ingenio. Pero por lo menos en el momento del diálogo y del desarrollo de la escena, o sea, lo que estás viendo en pantalla, no sé bien cuál sería la palabra, ahí puedes tú tener un poco más de flexibilidad. ¿Cómo vas a contar tu historia? Ok, gracias. Pues muchísimas gracias, Magnolia, por esta charla. Te agradezco de verdad mucho el que hayas compartido con nosotros esta tarde. Igual te queremos hacer llegar un reconocimiento por tu valiosa participación en el Festival Eje con la ponencia Buenos Guiones hacen buenas películas, agradeciendo tus testimonios, experiencias y conocimientos facilitados para el desarrollo de la comunidad universitaria. Puebla, 19 de noviembre. Te agradezco de verdad de corazón, me da mucho gusto verte, saberte exitosa en la parte de guiones. Y pues nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, chicos. Y los quiero invitar a que se unan a el chat de la charla de Valeria Palomino. Ella es una picuda en la cuestión musical. Ella está dentro de la industria y bueno, pues nos va a platicar también un poco de la actividad. Les voy a compartir, si me dejas compartir, Luis, Claro, su cartel. Lo que no puedo compartir. Listo. Perfecto. Ella ha trabajado con muchos artistas importantes, es editora, productora, además con más de 70 discos y es productora del Festival Internacional de Música y Escena. Es presidenta actualmente de la AES, que es la Audio Engineering Society, y en la sección México. Es una liga de registro, les voy a pedir que la tengan para que puedan ingresar. Y si no, me preguntan por WhatsApp y con mucho gusto se las comparto. Muchísimas gracias, Magnolia. Excelente tarde a todos. Cuídense mucho. Sí, Dani. Gracias.